Buen día con todos, mi nombre es Adela Castro, soy estudiante del séptimo de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica del Norte. Voy a hablarles del caso Marbury versus Madison partiendo de dos preguntas. La primera, ¿la decisión del juez Marshall fue jurídica o política? El caso Marbury versus Madison fue un precedente de gran importancia para lo que hoy se considera la supremacía constitucional, en el cual se refuerza con la resolución del juez John Marshall sobre dicho caso. Este caso surgió como resultado de una querella política a raíz de las elecciones presidenciales del año de 1801, en las que Thomas Jefferson, quien era del Partido Republicano Demócrata, derrotó al entonces presidente John Adams, el cual era de un partido federalista. Así que el gobierno estaba en un periodo de transición, es decir, de cambio de gobierno. Es así que en los últimos días de gobierno saliente de John Adams, el Congreso, dominado por el Partido Federalista, designó a varios cargos judiciales, que entre ellos a 42 jueces de paz para el Distrito de Columbia. El Senado confirmó el nombramiento del presidente, los firmó y el secretario de Estado estaba encargado en sellar y entregar las actas de nombramiento. En el ajetreo de última hora, el secretario de Estado saliente no entregó las actas de nombramiento a 4 jueces de paz, entre los que se encontraba William Marbury. El nuevo secretario de Estado de Gobierno del presidente Jefferson se negó a entregar estas actas de nombramiento, pues el nuevo gobierno estaba ya irritado por la maniobra de los federalistas de tratar de asegurar el control de la judicatura con el nombramiento de miembros de su partido justo antes de cesar el gobierno. Entonces Marbury recurrió a la Corte Suprema, en donde presentó un mandamus para que ordenara a Madison que se le entregue su acta. En ese entonces el presidente de la Corte Suprema, que era John Marshall, que fue a su vez secretario de gobierno del presidente John Adams, y luego en el nuevo gobierno como presidente de la Corte Suprema, toma la decisión en el cual emite un fallo como jurídico, y dejando a un lado las diferencias políticas bajo 3 preguntas que se generaron. La primera fue que si William Marbury tiene derecho a reclamar ese nombramiento, pues la respuesta fue que sí. La segunda pregunta fue que si las leyes de su país le otorgaban protección para poder subsanar ese derecho, y la respuesta fue que sí. La tercera pregunta, en la cual generó un desconcierto, la pregunta fue que si la Corte Suprema de Justicia era competente para conocer esa causa o emitir el mandamiento, y así es que la respuesta fue que no. Es decir, lo desconcertante de la respuesta fue que si tiene derecho y tiene mandamiento, ¿por qué la Corte Suprema de los Estados Unidos no puede emitir ese mandamiento? Entonces aquí se viene una afirmación de que la Constitución de los Estados Unidos, para el acceso a la Corte, a la última instancia, debe ser a través de vía de apelación, es decir, los juicios deben ir primero a los juzgados de primera instancia, que luego puede ser apelar a la Cámara de segunda instancia, y por último, si después de esto se puede acceder a la última instancia, que es la Corte Suprema, por vía de apelación. Pero a la vez existía una excepción en el cual se puede acceder directamente a la Corte si existían implicados o representantes de gobierno, extranjeros o cónsules, por lo cual estaba omitiendo que había una ley. De esta tercera pregunta, la Corte Suprema dice que no puede emitir ese mandamiento, porque si lo hiciera estaría violando la Constitución, ya que estaría avalando una ley inferior que puede modificar lo que establece la Constitución, por lo que con esa referencia nos muestra que no fue una decisión política, sino fue una decisión judicial. La segunda pregunta, ¿qué implicaciones tiene la decisión de la Suprema Corte Americana para futuro de la justicia constitucional? En este caso podemos decir que por primera vez de manera expresa se somete al poder político al valor normativo de la Constitución.
La Corte resolvió que aunque era cierto que le asistía un derecho a Marbury y que merecía una tutela, la ley que le habilitaba a la Corte Suprema a resolver el mandamus, controversia a lo dispuesto en la Constitución, señaló que si bien habilitaba a la Corte Suprema para conocer algún mandamus en primera instancia, dicha competencia resultaba inconstitucional, pues no se ajustaba a lo dispuesto con la Constitución, que dispone que salvo pocas o puestos de la Corte Suprema solo ejercía competencia solo por vía de apelación. La Corte sostuvo que la Constitución establecía límites para los poderes públicos, los cuales no podían ser arrasados por estos. Es decir, que cuando una ley se opone a la Constitución de esta, deja de ser válida. Se enfatizó que en el valor de la Constitución, sino también se afirmó la legitimidad y poder. Este precedente permitió sentar bases de control de constitucionalidad, en el cual es un mecanismo para asegurar la supremacía de la Constitución, por lo que la Constitución se considera suprema ante cualquier ley inferior. Así se evita que la Constitución esté a merced de cualquier otra ley o de una disputa política, manteniendo su contenido conforme pasa el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco mucho su atención. Ya ves, a él no podía ser.